Hola amigos conspiranoicos, el día de hoy les tenemos un nuevo video informativo. Hablaremos sobre algunos de los asesinatos más famosos y que han pasado a la historia, acontecimientos históricos como el asesinato de John F. Kennedy, de Abraham Lincoln, o de famosos artistas como John Lennon y Selena Quintanilla, tragedias que han dejado una enorme huella, y han causado un gran impacto en la sociedad. Sin más preámbulos, vamos a ello, patas a la obra. A lo largo de los años, la industria artística ha lamentado la muerte de varios importantes personajes quienes fallecieron en circunstancias insólitas e infames. Los asesinatos de personajes famosos suelen llamar más la atención por las circunstancias en las que ocurren, y por los efectos que ocasionan dichas noticias en la gente. No cabe duda de que el dolor que queda en sus familias es inmenso y, asimismo, los fanáticos también sufren la pérdida de esas personas a quienes tanto admiraban. Estos son algunos de los casos de personajes famosos que han dejado este mundo en fatídicas circunstancias. Sharon Tate. Sharon Tate lo tenía todo, era joven, guapa, casada con uno de los mejores directores de cine, Roman Polanski, y estaba en su octavo mes de embarazo, la madrugada del 9 de agosto de 1969, mientras su marido se encontraba de viaje. Miembros de la secta de Charles Manson entraron en su mansión de Hollywood y la mataron a puñaladas. Fue uno de los asesinatos más violentos de Estados Unidos. Aunque no el único por parte de esta secta, cuyos integrantes fueron condenados a cadena perpetua. Gianni Versace. Un día de julio de 1997, el diseñador italiano, Gianni Versace, se dirigía caminando a su casa por el paseo de Ocean Drive en Miami. Al llegar a la puerta de su hogar, Andrew Philip Cunanan, uno de los asesinos en serie más buscados en Estados Unidos, le disparó 2 veces y acabó con la vida del famoso diseñador. Días más tarde, se encontró el cadáver de Cunanan en un yate. Se había suicidado con la misma pistola con la que había matado a Versace. Nicole Brown. Nicole Brown era camarera en un bar de California hasta que conoció a la estrella del deporte, O.J. Simpson. Su vida cambió por completo, pasó de ser una desconocida, a ser la mujer de uno de los hombres más famosos del planeta. Al final, el matrimonio fue incapaz de llevarse bien, y después de un duro y largo divorcio, la noche del 12 de junio de 1994, Nicole Brown y un amigo suyo aparecieron asesinados en la casa de ella. Todos los indicios apuntaban a O.J. Simpson, pero fue absuelto por un juzgado popular. Hasta el día de hoy, la familia de Nicole sigue luchando para que se haga justicia. Tupac Shakur. Tupac Shakur es considerado una leyenda de la música rap, fanático de los combates de boxeo. Al salir de disfrutar de una batalla en la que participó el boxeador del momento, Mike Tyson, en Las Vegas, Nevada, el coche de Tupac fue tiroteado. Shakur resultó gravemente herido, sin embargo, murió luego de 6 días. Una de las suposiciones de aquella tragedia era que la muerte de Shakur fue a manos de otro rapero de nombre Notorious B.I.G., vengándose así de la aventura que este tenía con su mujer. Notorious fue asesinado 6 meses después, exactamente igual que Tupac Shakur. Rebecca Schaeffer. La joven actriz, Rebecca Schaeffer, conocida por la serie My Sister Sam, Mi hermana Sam, fue asesinada por uno de sus fans. Robert Lombardo estaba obsesionado con ella, hasta el punto de contratar a un investigador privado para que diese con la dirección de Schaeffer. Tras acudir a su casa y ser rechazado por la actriz, volvió a los pocos minutos, enfurecido y cargando con una pistola, y le disparó a la joven actriz a quemarropa. Schaeffer murió media hora después, y Bardo fue condenado a cadena perpetua. John Lennon. John Lennon fue asesinado en manos de un fan. El ex integrante de los Beatles volvía a su apartamento en Nueva York, acompañado por su mujer, Yoko Ono, cuando Mark Davis, al que había firmado un disco apenas unas horas antes, le disparó 5 veces, acabando con la vida de Lennon. Davis se entregó de forma pacífica a la policía, y confesó ser culpable del crimen, del que a la fecha
Pese a haber ya cumplido su sentencia de 20 años, sigue pagando en la prisión de Ática. Andrés Escobar Saldarriaga. Andrés Escobar era jugador de la selección colombiana de fútbol, después de marcar un gol en propia meta, durante la Copa Mundial de Fútbol, la cual se llevó a cabo en Estados Unidos del año 1994, fue trágicamente asesinado en su ciudad natal, Medellín. Humberto Muñoz Castro, un aficionado del fútbol, le disparó 6 veces. El resto de sus compañeros de la selección estuvieron escoltados por la policía por miedo a que corriesen la misma suerte. Se cuenta que la tragedia ocurrió debido a grandes apuestas que se habían llevado a cabo por los capos de la droga de su país, Colombia. David Carradine. El actor, famoso por su participación en la serie Kung Fu, y también conocido por su papel de Bill, en el film de Quentin Tarantino, Kill Bill, se alojaba en la suite del hotel Swiss Hotel Nailet Park de Bangkok, Tailandia. Tenía 72 años y se encontraba en aquel país, rodando la película Street. Una noche, fue hallado muerto en la habitación del hotel, de la manera más insólita. Carradine tenía un pañuelo cerca de su cabeza. Adicionalmente, estaba amarrado de los pies y de sus partes íntimas, con un delgado cable, aparentemente hilo dental. Estaba casi desnudo. La primera hipótesis apuntó al suicidio. Sin embargo, la investigación reveló que podría haber mucho más en juego. Esta tragedia continúa siendo un misterio. Selena Quintanilla. Yolanda Saldívar era presidenta del club de fans de la cantante Selena Quintanilla. Con el paso del tiempo, ella se ganó la confianza de la familia de su ídola, lo que le dio el puesto de directora de las boutiques de Selena. Los empleados de las tiendas solían quejarse del comportamiento autoritario de Yolanda. En 1995, aficionados de Selena denunciaron que habían pagado a Yolanda Saldívar un monto para formar parte del club de fans, pero jamás recibieron su membresía. Abraham Quintanilla, el padre de Selena, se incomodó con la situación y empezó a investigar el trabajo de Saldívar, descubriendo que ella estaba cometiendo fraudes financieros. Selena decidió mantenerla como parte de la nómina porque poseía los documentos necesarios para las declaraciones de impuestos. El 31 de marzo de 1995, Selena se reunió con Saldívar en un motel para obtener dichos papeles y empezar a cerrar su ciclo en la compañía. Después de una discusión, Yolanda Saldívar le disparó a Selena. La cantante murió en el hospital, y su asesina fue condenada a cadena perpetua. Mónica Speed. Mónica Speed fue coronada Miss Venezuela en 2004 y, posteriormente, se convirtió en actriz de telenovelas. En 2011 firmó un contrato de exclusividad con la cadena Telemundo. En 2013 viajó a su país natal acompañada de su esposo, Thomas Henry Berry, y de su hija. La pareja manejaba por una autopista, cuando su auto sufrió un accidente. Mientras eran atendidos por una grúa, un par de criminales se acercaron a ellos. Espantados, la pareja entró en su coche. Lamentablemente, sufrieron diversos disparos. Mónica Speed y su esposo Thomas fallecieron en el lugar. Su hija sufrió una herida en la pierna, sobrevivió, y reside actualmente en Estados Unidos, con sus abuelos. Paco Stanley. A las 12:08 del lunes, 7 de junio de 1999, el conductor, humorista y productor, Francisco Stanley, fue asesinado en la Ciudad de México afuera del restaurante llamado El Charco de las Ranas, poco después de haber terminado la transmisión de su edición matutina de Una tras otra en Televisión Azteca. Stanley se encontraba desayunando en el restaurante con sus compañeros, Mario Efares, Jorge Gil, su chofer Jorge García Escandón, y algunos de sus escoltas. Según testigos, Efares había recibido una llamada telefónica, la cual contestó alejándose de Stanley y de Gil. Después de esto, se dirigió al baño, alegando que los alimentos que consumió estaban en mal estado y que le habían hecho daño. Stanley y el resto se retiraron y esperaron en un vehículo afuera del restaurante. En ese momento, fueron sorprendidos por unos sujetos que cruzaron un puente peatonal sobre el anillo periférico, quienes, armados con una ametralladora, dispararon más de 20 balazos hacia la camioneta del conductor de televisión, para después darse a la fuga, causándole la muerte instantánea a Stanley, ya que 4 tiros impactaron en su rostro, a su vez, hiriendo a Jorge Gil en una pierna. En el lugar de los hechos, también fue asesinado un hombre de 30 años de nombre Juan Manuel de Jesús Núñez, un agente de seguros que recibió un impacto de bala perdida en la espalda.
quien casualmente pasaba por las cercanías con su esposa, quien también resultó gravemente herida. En el lugar, también sufrió heridas graves un acomodador de autos de 18 años de edad. Hasta el día de hoy, el caso sigue sin ser resuelto. Facundo Cabral. El 9 de julio de 2011, el cantautor argentino Facundo Cabral fue asesinado mientras salía de un concierto en la ciudad de Guatemala, rumbo al aeropuerto. Cabral viajaba en el mismo vehículo que el empresario, Henry Fariña, quien, según investigaciones, sería el blanco original de los criminales. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln fue el 16º presidente de los Estados Unidos, y uno de sus hitos fue la proclamación de emancipación que liberaba a los esclavos, liderando su país durante uno de los momentos más turbulentos de la historia de Estados Unidos, la Guerra Civil. Fue asesinado por un conocido actor y confederado, de nombre John Wilkes Booth, el 15 de abril de 1865. Mientras asistía al teatro, el guardaespaldas de Lincoln abandonó el teatro durante el intermedio para beber con el cochero en el salón de al lado, momento en el que se produjo el asesinato. Lincoln recibió un disparo en la cabeza. El arma utilizada fue una pistola miniatura de Rainier. Booth saltó al escenario diciendo, "Sic semper tyrannis", lo que significa, "así siempre a los tiranos", una famosa frase atribuida a Marco Junio Bruto en el asesinato de Julio César. Luego, el agresor huyó, para luego ser asesinado, 10 días después, por el sargento Boston Corbett, el 26 de abril de 1865. John F. Kennedy fue el presidente número 35 de los Estados Unidos. Se enfrentó a varias crisis extranjeras, especialmente en Cuba y Berlín, pero logró obtener algunos éxitos como el Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares y la Alianza para el Progreso. Por desgracia, fue asesinado el 22 de noviembre de 1963, mientras circulaba en el coche presidencial en la ciudad de Dallas. Fue el hombre más joven elegido para la presidencia de los Estados Unidos. Murió luego de recibir 2 disparos. El segundo impactó en la cabeza del presidente, matándolo. Lee Harvey Oswald fue acusado de la muerte del presidente John F. Kennedy. Según la historia, disparó desde una ventana en el 6º piso de un edificio utilizando un rifle. Oswald fue capturado en el Teatro de Texas por agentes de policía. El 23 de noviembre fue procesado formalmente por el asesinato del presidente Kennedy. Al día siguiente, mientras era trasladado de una celda a una oficina de interrogatorios, Oswald fue asesinado por Jackie Ruby, propietario de un club nocturno de Dallas. Mahatma Gandhi. El nacionalista hindú, de nombre Nathuram Godse, estaba enojado por la decisión de la India de dar 420 millones de rupias a Pakistán. Creía que la India se había debilitado cuando Pakistán se independizó, y decidió vengarse asesinando a Gandhi, quien fue un líder político y espiritual de la India. Tenía 78 años aquel fatídico 30 de enero de 1948. Gandhi dirigió la exitosa candidatura de la India a la independencia de Gran Bretaña desde la década de 1920 hasta la década de 1940. En lugar de confiar en una revolución, utilizó la no violencia para lograr esta hazaña. Sin embargo, el nacionalista hindú, Nathuram Godse, que se oponía al enfoque no violento de Gandhi y percibía el favoritismo hacia los musulmanes, aprovechó la visita de Gandhi a Nueva Delhi, y en determinado momento disparó 3 veces al líder, y lo mató. Millones de personas fueron a honrar al líder en su procesión fúnebre. Gandhi no contaba con seguridad personal. Él no la quería. Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. fue un activista social que dirigió el movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos, desde mediados de los años 50, hasta su muerte por asesinato en 1968. Su liderazgo fue fundamental para el éxito de este movimiento en el fin de la segregación legal de afroamericanos en el sur y otras partes de los Estados Unidos. Fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1964, en Memphis, Tennessee, el 4 de abril de 1968. Desde una ventana de una casa de huéspedes vecina, James Earl Ray disparó a Martin Luther King, quien estaba de pie en el balcón de una habitación de motel. Ray huyó a Toronto, obtuvo un pasaporte canadiense a través de una agencia de viajes, voló a Londres el 5 de mayo de ese año, luego a Lisboa, donde obtuvo un segundo pasaporte canadiense. Sin embargo, regresó a Londres. El 8 de junio, fue detenido por la policía de dicha ciudad, en el aeropuerto de Heathrow,
Cuando estaba a punto de embarcarse en un avión a Bruselas, el FBI lo señaló como principal sospechoso casi inmediatamente después del asesinato. De regreso en Memphis, Ray se declaró culpable, perdió el juicio, y fue sentenciado a 99 años de prisión. Meses después, se retractó de su confesión, pero no hubo ningún efecto. En junio de 1977, Ray escapó de la prisión de Bruce Mountain, localizada en Tennessee, y permaneció en libertad durante 54 horas antes de ser recapturado en una persecución masiva.